¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este proyecto que se llama Hablemos con Ganas. El día de hoy quiero traer parte de este proyecto que es una serie de 4 capítulos, el primero, que va a tratar de mi vida previa hasta el día de hoy, todo lo que me ha sucedido en ese trayecto para yo ser el hombre que soy el día de hoy y que todas esas situaciones que me han formado para ser la persona que soy el día de hoy. Quiero empezar todo esto con una premisa, que es una frase que marcó mi vida, que se llama y dice que nada es coincidencia y todo es circunstancia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nada en esta vida pasa por algo. Todo sucede por una razón. Nos cuesta mucho, la mayoría de las ocasiones, comprender y entender por qué es que suceden las cosas. A veces nos cuestionamos mucho, culpamos y a final de cuentas, pasado el tiempo, aprendemos de eso y nos hace ser mejores, nos hace ser más fuertes. De ahí también parto con todo esto contándoles que bueno, yo soy una persona que nació en la ciudad de Monterrey, acá en Nuevo León, en México, en el país México. Y bueno, desde temprana edad yo crecí en una familia normal, papá, mamá, mi hermana y yo, y me tocó empezar a sufrir pérdidas desde muy temprano. Cuando yo tenía como 3 años aproximadamente perdí a mi padre. Él nos abandonó un día, entonces yo tuve que aprender a crecer sin esa figura paternal en mi vida. Eh, Tuve ahí un vacío que tuve que llenar con diferentes tipos de personas en lo largo de mi vida y que me fueron enseñando a ser la persona que soy el día de hoy. Entonces, con esto yo lo que les quiero decir, que bueno, cada quien aprende de una manera distinta, cada quien le toca una vida diferente y no por eso va a ser buena o mala, simplemente es lo que nos toca y ahí al final de cuentas pues no podemos hacer nada más que aprender de esa manera que nos enseñan a nosotros. Yo crecí en una familia, como les comentaba, a mi parecer normal, llena de cambios. Mi vida siempre estuvo llena de cambios desde temprana edad, como les comentaba lo de mi padre. Posteriormente nos tuvimos que mudar de casa alrededor de unas 4 o 5 veces, cambiarnos de escuela, cambiar de amigos, cambiar de todo, porque al final la única constante en esta vida es el cambio. Mi madre ahorita ya no está conmigo, pero ella fue una persona muy luchona. Ella hizo todo y se desvivió por sus hijos y por su familia. Y entre otras cosas, me enseñó bastante al sonreír de todo, de toda situación. Porque no importaba cómo estuviera la situación, ella siempre nos recibía con una sonrisa, con tiempo para hablar, con tiempo de calidad para mí, para mi hermana. Y me consta ya cuando fui creciendo que vi todos los esfuerzos que ella hacía y gracias a Dios tuve la oportunidad de regresarle un poquito de todo eso que ella me dio. ¿Qué más? Bueno, eh, bajo todo esto que yo crezco con este tipo de enseñanza, eh, yo cuando entro a secundaria, que empiezo a formar unos lazos de amistades más fuertes, que hasta el día de hoy los tengo y los agradezco mucho, eh, empiezo a ir a casas de amigos y cuando voy me doy cuenta el tipo de dinámica de una familia normal, por así decirlo, donde la mamá sí está, donde el papá sí está, donde se comparte el tiempo, donde están ahí, donde viajan juntos, donde se extrañan y está fregón. A mí la verdad me sacó mucho de onda porque yo no comprendía muy bien cómo era eso y hasta la fecha me cuesta trabajo porque yo aprendí de manera distinta. A mí me tocó que mi mamá pues tenía el tiempo contado por su trabajo, entonces ¿cuál era la dinámica en mi familia? Era, ven acá, te enseño cómo hacer las cosas, ya aprendiste, ahora replícalo tú solo. Entonces así fue toda mi vida, siempre fue el yo aprender y hacer las cosas pues como me enseñaron y la modificaba un poco para que fuera funcional para mí.
Y así fui creciendo con esta dinámica de hacer las cosas solo. Y hasta el día de hoy me cuesta mucho trabajo el tal vez no pensar en los demás, sino en el momento en que a mí me sucede algo. Yo lo primero que pienso es, a ver, yo estoy aquí ahorita, esto puedo hacer para solucionarlo, ok, vamos a trabajar de esta manera. Y para mí es lo adecuado. Muchas veces me di cuenta ya después que no era lo correcto, sin embargo, así me enseñaron, repito. Vuelvo con el punto de que la única constante en el tiempo, la única constante en la vida, es el cambio. Tenemos que aprender a no controlar eh, estos cambios que suceden, porque toda mi vida se basó de un cambio a otro, si entraba a una prepa, si salía de la prepa y entraba a otro lado, si me cerraban una puerta por acá. Este, mi familia hubo muchísimos cambios, hubo muchas pérdidas de tíos, después mi mamá se casó, fallece mi padrastro, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me hizo una persona muy resiliente todo lo que me sucedió en la vida. Hay quienes pueden decir que eres muy fuerte, pues tal vez, pero la vida sí me enseñó y yo lo veo ya de una manera muy cotidiana. Este, entonces, creo que el día de hoy puedo decir que mi vida en el pasado, eh, tal vez viéndola ya de una perspectiva de afuera, sí fue fuerte, sí fue difícil, sí fue diferente y creo que a cada quien nos puede tocar de una manera u otra y cada quien decide cómo avanzar en sus vidas. Entonces, creo que esta vida es una aventura y que cada quien decide cómo vivirla. Hay situaciones en las cuales podemos perder la cabeza por una tontería, que le damos un sentido muy diferente al que en realidad es, que hay situaciones en la vida que nos hacen valorar lo que tuvimos y que gracias a que eso que tuvimos nos hicieron el día de hoy. Más adelante, terminando secundaria, prepa, yo entro a carrera, llega un punto muy determinante en el decir, pues, ¿qué quiero estudiar? Y decido estudiar comercio internacional. Y a estas alturas de las circunstancias yo ya estaba lo suficientemente maduro para saber cómo era la situación en mi casa. Entonces yo qué decido hacer, decir, yo trabajo y yo me cubro mis estudios universitarios. Y eso fue lo que hice. Estuve desvelándome bastante, trabajando mucho y desde temprana edad estuve trabajando, empecé a trabajar desde los 15 años. Y aprendí mucho de cada uno de los trabajos que tuve, desde repartir volantes en casa de estos de cupones de descuento, eh, en una empresa de teleperformance también trabajé, total, tuve muchos trabajos. Entonces cuando yo ya termino la carrera, yo tenía un trabajo estable en el cual ya tenía 4 años y decido dejarlo por, por emprender algo nuevo, por buscar algo nuevo para mí, algo más relacionado a mi carrera. Y estuve buscando durante pues unos 4 o 5 meses, consigo el trabajo y sucede algo que pues cambiaría el resto de mi vida, que me lleva al día de hoy, que me lleva a ser la persona que soy el día de hoy, lo cual es, sucede un 4 de junio de 2011, que ese día para mí es un antes y un después, para mí es un hito en mi vida, el cual yo puedo decir que yo era una persona antes, que era una persona llena de excesos, que no era una persona responsable, que iba de un lugar a otro sin saber ni tener una meta segura en la vida. Y a partir de ese momento, mi vida cambió por completo. Vuelvo al punto. Fue un cambio radical en mi vida.
La única constante en mi vida y de todo mundo siempre es el cambio. Por mucho tiempo lo traté de controlar. Cuando me di cuenta de esto y de todas las cosas que estaba equivocado, aprendí mucho. ¿Qué pasó ese día? Pasó mi accidente. Mi accidente fue un choque en moto. Un coche me cerró. Eh, yo iba de regreso a mi casa, me aventaron el carro. Fue cuando aquí en Monterrey había mucha inseguridad y quedé inconsciente. Me desperté yo ya en el hospital, muy desorientado, no sabía qué estaba pasando ni dónde estaba. Y yo recuerdo que veía muy nublado todo y en eso sentí una mano aquí en el pecho porque yo intentaba levantarme. Siento una mano aquí, me empujan hacia atrás y me dicen, tranquilo, tuviste un accidente en moto. Y yo le digo, ¿qué me pasó? Y me responden, y todavía me da escalofríos al escuchar esto, y la respuesta de esa persona fue de que te tuviste fractura de tus dos piernas. Y bueno, fue un momento muy duro, sí, y creo que esto ya es para el siguiente capítulo. Si les gusta este contenido, si quieren que hable de otras cosas, con todo gusto los escucho. Por favor, si les late, compartan. Eh, el segundo capítulo va la semana que viene y va a hablar de todo lo que es desde el momento de que yo llegué al hospital hasta todas mis cirugías. También es algo muy fuerte y sigue tomando el tema de la constante del cambio. Yo por último les quiero decir que le den tiempo al tiempo. Es muy importante determinar qué vale la pena en tu vida, ¿sí? Y una frase muy matona es que el tiempo es muy sabio, pero la vida es muy cabrona. Nos vemos. Gracias, banda.